Hola mi gente linda, una vez más les doy la cordial bienvenida a este programa Cuéntame tu historia de éxito. Y bueno, hoy cierro esta aventura, como la he llamado yo, de entrevistas por este año. Ya empiezan a saludar, me encanta. Con broche de oro. Y cierro con un personaje que me encantó y me lo recomendaron como una maravilla de astrólogo, y es el señor José Bernardo Gómez. No sé si me va a matar cuando escuche que lo he presentado como el señor. Viene a hablarnos de esas señales en el cielo que están allí mandándonos un mensaje para lo que queda de año y para lo que viene en el 2021. Mi gente linda, se escucha bien, se ve bien, coméntenme. Y vamos a esperar que llegue mi invitado del día de hoy. Y bueno, vamos a hacerle la entrada a nuestro amigo José Bernardo Gómez, que andaba por aquí, pero bueno, vamos a esperar el gran maestro José Bernardo Gómez. Sí, señor. De verdad que tuve la oportunidad de conversar con él antes de... Tutto bene. Grazie, Carlo. Antes bueno, de que estuviera aquí en mi programa, y de verdad tiene una experiencia sobre todo en el tema de investigación que es todo un lujo. Y ya llegó nuestro amigo José Bernardo Gómez. Historia de éxito. ¡Ay, qué alegría! Bienvenido, José Bernardo. ¿Se escucha bien? Manden una manito, ¿se ve bien? Yo sí te escucho muy bien. Genial, genial. Qué honor tenerte en este espacio, y lo decía al principio, cierro con broche de oro, porque como saben, ya la semana que viene es 24, la de arriba ya es 31 y nos volveremos a ver en enero. Pero, sin embargo, para mí, cerrar con José Bernardo Gómez ha sido todo un lujo. Bueno, los protagonistas de este programa ya están allí, ya están esperándote. Y bueno, este espacio es tuyo. Bueno, este espacio es de todos los que estamos reunidos en este momento. Gracias Bienvenido. a ti que fuiste la convocadora que hizo la convocatoria a esta Mira, reunión esto se lo de... debes a un gran amigo tuyo, a Mario Paolillo, que nos puso en contacto y me dijo, lo primero que me dijo, tú tienes que entrevistar a mi gran amigo José Bernardo. Y bueno, de verdad que es lo que te digo, José, cierro con broche de oro. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste a todo esto? Cuéntanos un poco tu trayectoria y después entonces hablamos de todas esas señales que están allí para nosotros. Bueno, mi trayectoria es muy larga porque ya son muchos los años que tenemos aquí acumulados en los hombros. Eh, bueno, yo comencé con la astrología al final de mis carreras profesionales, de los estudios de mis carreras profesionales en realidad. Yo me inicié en la filosofía y paralelamente estudiaba también historia, porque esas eran como dos áreas importantes para mí, conocer el porqué de las cosas y Mm. mirar hacia atrás para saber de dónde venimos. Después me di cuenta que había que meterse para adentro
y me Gran interesé verdad. en el mundo de la psicología y dentro de la psicología, dentro de la teoría de Carlos Jung, psiquiatra suizo. Y me di cuenta que además de ver hacia atrás y de ver el medio en el que me desenvuelvo y de ver hacia adentro, había que mirar arriba, Mm, porque arriba es donde están las señales del cielo. mm, Al meterme yo en el campo de la astrología, integré todos los intereses que me fueron atrayendo en la vida, comenzando por el interés religioso originalmente, buscar esa explicación en lo espiritual. Y la astrología fue como que la unión de todos esos, mm. como la encrucijada donde se unen todos esos caminos. Qué Y ahí fue que interesante. encontré las, yo diría, explicaciones a través de las coincidencias. Coincidencias que se dan en el tiempo. Y encontrarme, toparme en cada momento de mi vida con eso que llamamos destino. Mm, Porque siempre en los estudios de la filosofía y de la religiosidad y la espiritualidad hay como esa contradicción entre el libre albedrío, mm, tomar las decisiones que me van a llevar a un determinado camino en la que llegaré a donde pretendía o me quedaré en el camino, me distraeré en el camino y me iré hacia otras partes. Y lo que llamaban los filósofos y los teólogos la voluntad de Dios o la divina providencia. mm. Entonces, hay cosas que no dependen de mí. Genéticamente yo tengo una constitución, nací en un contexto social, político, histórico, y todo eso me fue marcando. Nací dentro de una familia con unas ideas, con una formación, estudié en una escuela, en una institución, en una universidad, y en cada una de esas cosas eran como ingredientes que se le iban poniendo a ese gran caldo que al final termina siendo la vida. Entonces, uno puede quitar algunos ingredientes y puede añadir otros, pero siempre algo se está cocinando en esa especie de intermedio entre lo que tú quieres hacer y lo que no puedes hacer porque está allí. Porque tú no puedes modificar los ingredientes están allí, tú puedes quitar algunos y poner otros, o disminuir Puedes decidir con cuál final, te quedas y con cuál no. ¿A eso te refieres? perdón, se me fue tu Podemos, voz de repente. sí, podemos decidir con qué ingrediente me quedo y con cuál no, ¿cierto? ¿A eso te Claro, refieres? Ok. claro. Podemos y no podemos. Podemos porque tenemos la voluntad y tomamos la decisión. Pero cuando yo tomo esa decisión, en realidad yo estoy forzado a tomar esa decisión. Porque si yo no me hubiera creado en el ambiente en el que me creé, si yo no hubiera tenido las condiciones físicas, intelectuales, emocionales, si no hubiera tenido el contexto familiar, social, educativo, yo hubiera tomado otra decisión. Entonces esa decisión que yo estoy seguro que la tomé yo auténticamente, independientemente, estoy seguro que no la tomé yo. Porque hay unos factores que Porque intervinieron. como creyendo que yo la tomaba,
había sido marcado de una manera que yo no podía hacer otra cosa. El mejor ejemplo de todos nos los ha dado la vida este año. Ujú. ¿Cuántas personas no se quedaron varados en determinados lugares en contra de su voluntad? Cierto. ¿Cuántas personas les tocó convivir en las cuatro paredes de un apartamento o de una pequeña habitación, incluso porque no podían salir y tenían que calarse lo que estaba allí? Personas de sus afectos y a lo mejor personas que no eran de sus afectos. Cierto. Y fueron las circunstancias externas que te obligan a ir con la boca tapada. Es decir, tú no tienes ni la libertad para andar por la calle respirando el aire puro. Porque hay unas circunstancias que no dependen de ti que te obligan a eso. Ahora, la actitud que tú tienes ante eso, la actitud de rebelarte contra eso o de someterte a eso, viene dado por tus condiciones desde las genéticas hasta las culturales, educativas, formativas y sobre todo la familia. Las personas con las que tú interactúas, que van influyendo en ti. Como influye el clima, y influyen también todos esos factores. Entonces, cuando uno estudia la astrología, cuando uno ve esas señales del cielo, cuando uno tiene la oportunidad que he tenido yo de ver a muchísimas personas en consulta y tener su mapa aquí y darme cuenta que lo que yo tenía aquí, observándolo, la persona me lo está confirmando. Me está diciendo, sí, la figura del padre para mí era la de un padre ausente. No soy huérfano, pero mi papá era como si no existiera. Y yo lo veía ahí porque veía a Saturno en una posición determinada dentro de la carta. Cuando incluso mi padre se muere en un determinado momento de mi vida, era cuando tenía que morirse de acuerdo a mi mapa de nacimiento. Y eso no dependía de mi voluntad, dependía de las condiciones de todo el contexto en el que yo vivía. No era mi vida, porque cuando es la vida de uno y dice, bueno, tú puedes estudiar ingeniería o puedes estudiar computación o puedes estudiar eh, cocina, pero cuando ocurren cosas como las que yo te mencionaba hace un rato, en el ejemplo de este año de la pandemia, o cuando un ser querido sufre un accidente o sufre una enfermedad y se muere en el momento en que, de acuerdo a tu mapa astrológico, tú ibas a sentir una pérdida emocional y un dolor y un duelo. Entonces tú dices, estoy en manos del destino. Que se haga la voluntad de Dios, la Ok. voluntad, la voluntad del universo, porque todo es lo mismo. En realidad, cuando nosotros hablamos de Dios y hablamos del universo y hablamos del destino, estamos hablando de lo mismo. Los griegos le ponían un nombre y lo llamaron destino, el fatum. Eh, en, en las creencias religiosas, los musulmanes o los hebreos o los cristianos le ponen otros nombres. Los antiguos tenían una visión politeísta y entonces le atribuían a distintos dioses áreas específicas de la vida, la diosa del amor, el dios del disfrute, del placer, el dios del trabajo. Todos esos son lo que en psicología junguiana sobre todo, se denominan los arquetipos. Ujú. Son cosas que tú las llevas por dentro, inconscientemente. El arquetipo de la madre, el arquetipo del héroe, el arquetipo del villano, todo eso está allí y tú lo único que haces es identificarlo. Y a lo mejor el que para mí es un héroe, para ti es un villano.
Claro. Entonces, todas esas cosas te van llevando poco a poco a reconocer con humildad que por más que tú quieras, el destino se impone. Y bueno, lo vemos en las condiciones hasta sociales y políticas. Yo puedo hacer todo el esfuerzo para llegar a ser presidente de la República y a última hora pasa una cosa totalmente imprevista y no alcanzo ese objetivo que me había propuesto. Gente que desde muy joven se preparó para eso y gente que no se había preparado ni pensaba ni soñaba en su vida, las circunstancias lo pusieron en un determinado momento a ejercer una función determinada. Ahí es donde yo digo, interviene el destino. Pero yo no soy una marioneta. Es decir, no soy un objeto que es movido por unos hilos invisibles, sino que hay un juego muy inteligente y yo diría muy inspirador, que es que se combinan las dos cosas. Es decir, hay algo para lo que yo nací, y aquí entramos en otras discusiones de otro tipo de cosas que cada quien Exactamente. sabe, si existen vidas anteriores, si existen vidas posteriores, si existe el karma, pero tú te das cuenta que no somos iguales, que unas personas nacieron en unas condiciones de las que no podía salir otra cosa sino lo que salió de allí. Desde una lumbrera hasta un malandro, pues. Fíjate, aquí te preguntan, los hechos importantes de nuestra vida, como la muerte de un familiar, nuestro propio nacimiento, el emparejamiento con alguien, ¿están marcados en las estrellas? Están marcados no solo en las estrellas, están marcados en la palma de la mano, Mm, están marcados en la numerología, están marcados en las estrellas. Es decir, lo importante es poder tener la capacidad para decodificar esos códigos que están allí. En el caso mío, yo me he especializado en las estrellas, pero hay otras personas que no, que tú les echas el cuento del sueño que tuviste anoche y son capaces de hacerte una predicción de algo que va a ocurrir, exacto. porque se han dedicado al estudio de esos símbolos que aparecen allí y que en el fondo son inconscientes. Ahí es donde yo conseguí la gran explicación de todo esto en el principio de sincronicidad que estableció Jung, Mm, donde ahí había una confluencia entre eventos internos, sensaciones, emociones, vivencias internas, sueños, premoniciones y hechos objetivos externos. Y entonces tú dices, bueno, ahí hay una confluencia de las dos cosas. Aquella cosa que ocurrió en el año 99, que el mismo día que se cambia una constitución y se mm, disuelve una estructura social, política, etcétera, que era la constitución, viene un deslave de la naturaleza completo en el puerto de entrada al país. Pues, es decir, eso no son cosas completamente aisladas. Todo está íntimamente ligado, integrado. Y uno lo que hace es tratar de ver esos pequeños elementos, ingredientes, claro. símbolos y lograr armar un rompecabezas. Ese es el trabajo. Y antes de eso, tu persona tuvo la habilidad de leer entre esas señales el fallecimiento político de alguien emblemático para nuestro país en ese momento. Y posteriormente, me recuerdo y lo comentaba justamente hoy,
alguien que tomaba el poder en ese año, pues juraba sobre una constitución moribunda. Y ese ser que estaba allí estaba muerto en vida. Y políticamente, pues ni hablar, ¿no? Entonces, todos esos hechos están ya, esas cartas están echadas, por decirlo de algún modo, José Bernardo. Pues sí, las cartas están echadas, ya lo que va a pasar, va a pasar. Ok, Quedamos, nosotros venimos con ese destino bajo el nosotros brazo. podemos tratar de precipitar, pero nosotros lo único que podemos hacer es ir sobre esas olas, surfearlas. Si yo voy en contra de la corriente, yo me voy a estrellar. Yo tengo que entender qué es lo que está pasando. El ejemplo que tú mencionas, que cambió mi vida de una manera inocente. Me Ya. invitaron un fin de semana a dar una charla y yo estaba hablando de Venezuela, yo no estaba hablando de un personaje en particular. Lo que yo veía, lo veía sobre Venezuela. Pero el que representaba al país en ese momento era como una síntesis del país de ese momento. Fue Claro. los tres firmantes de aquel famoso pacto de Punto Fijo. Fue uno de los que elaboró la Constitución en el año 61. Fue prácticamente hacedor como buen jurista que era y en el área constitucional de aquella constitución. Incluso estuvo encargado de una comisión especial como senador ya eh, de la República, después que dejó la jefatura del Estado, de hacer la reforma, que era necesario hacerla. Pues las fuerzas políticas nadaron en contra y dijeron no, no, no. Ya. Y la reforma se fue quedando, se formó aquello que se llamó la COPRE, donde trabajó gente, gente muy destacada, y nada de eso se aplicó. Algunas cositas, la elección de gobernadores y esto por sugerencias, pero no es que se aplicó lo que se pensaba. La Comisión para la Reforma del Estado. El Estado no se reformó porque habían unos intereses y yo me opongo y me opongo y me opongo a esos intereses porque yo estoy cómodo como estoy. Nadie le gusta cambiar, nadie le gusta Ya. estar en incertidumbre. Entonces, tratamos de mantener las cosas. Pero cuando estamos en contra de la corriente que va por dentro, eso nos va a llevar a nosotros. Entonces viene el derrumbe y viene el deslave. Mm. Si se hubieran tomado las medidas que se han debido tomar y se hubieran cambiado las cosas en un determinado momento y de una determinada manera, no hubiéramos necesitado un deslave ni físico, ni simbólico, ni jurídico. Eso fue necesario. Por eso a Wow. veces Mire. cuando yo escucho gente que incluso a ese personaje, a quien respeto, le echan la culpa de todo lo que vino después porque él había tomado una decisión en un determinado momento. Esa decisión no la tomó él. Las circunstancias lo obligaron a él a tomar esa decisión. Él no podía tomar otra decisión. Y así pasa con Wow. todo. Fíjate, aquí te tienen una pregunta. Dice, ¿cómo se puede entender que si lo importante de nuestra vida está marcado en las estrellas, sin embargo vivamos condicionados por el entorno en el que nacemos? Porque las dos cosas no son contradictorias. Aquí te pregunta, creo que también Precisamente dice, ¿no se contradice el nacimiento libre con el condicionamiento posterior?
No, todo lo contrario. Ok, Como yo nací en un determinado momento y en ese determinado momento estaba marcado ahí que yo tenía que vivir ciertas experiencias, yo tuve que nacer en un día, en un año, en un mes, a una hora de este padre y de esta madre para que eso se cumpliera. Dicen los que recurren a ese tipo de explicaciones que yo escojo a mis padres, yo escojo a mi país, porque yo formo parte, mi karma individual y personal se conecta con un karma familiar y se conecta con un karma social. Entonces, si yo nací en Venezuela, yo tenía que conectarme con esas condiciones naturales que se dan en Venezuela y con los karmas de los venezolanos, y yo tengo mi sello de venezolano. Mi sello no porque en el claro. pasaporte tengo un sello, sino mi sello, mi manera de pensar, de actuar, etcétera, responde a ese condicionamiento social en el que yo fui creado. Pero ese condicionamiento social está íntimamente ligado a lo que yo traía 9 meses antes de nacer. O sea, porque para yo poder nacer el día que nací, a la hora que nací y en la ciudad en que nací, yo tenía que estar en el destino de mi papá y de mi mamá, que Claro. ellos en un determinado momento les tocaba ser padres y les tocaba ser madres. Y le tocaba ser padre y madre de una determinada persona. Mi madre siempre nos decía, a mí y a mi hermano menor, que éramos muy cercanos, nos llevábamos año y medio, que ella no entendía por qué, si éramos hijos de la misma familia, habíamos tenido la misma formación, estudiábamos en el mismo colegio, vivíamos prácticamente las mismas experiencias. A mí me vestían igual que a él y a él igual que a mí, hasta determinada edad, porque éramos tan diferentes y éramos Mm, totalmente diferentes. Él era Acuario y yo era Géminis, por ejemplo. por ejemplo. ¿En qué momento, José Bernardo, con esto que explicas, si el destino ya viene aquí como que debajo del brazo, podemos convertirnos en co-creadores de nuestro destino? Bueno, nosotros, conscientes o no conscientes, somos co-creadores de nuestro destino. La decisión que yo tomo hoy va a repercutir en algo de lo que va a ocurrir conmigo mañana. Por eso es tan importante el tema del ser conscientes Claro. y no En la actuar medida, en piloto automático, por ejemplo. fíjate, Jung decía una frase muy importante al respecto. Aquello de lo que tú no eres consciente se convierte en tu destino. Mm, Es decir, solamente tú te puedes saltar o puedes modificar las cosas si eres consciente de eso. Pero si no tienes conciencia, mientras menos conciencia, más al pie de la letra estás cumpliendo tu destino. Porque el destino es como muy amplio y hay así como yo diría una línea, unos límites que ok. tú no sabes hasta dónde es destino y hasta dónde es decisión mía. Pero mientras menos conciencia tienes tú, más destino está marcado allí. Y lo Aquí te... vemos incluso con los animales. Los animales no tienen conciencia, Ya. por lo menos el tipo de conciencia nuestro. Y ellos se dejan llevar por su instinto, se dejan llevar por sus sensaciones, incluso por sus intuiciones,
Y tú ves ahí que está marcadito, si tú eres de esta raza, si eres de esto, tú vas a hacer esto y te vas Claro. a morir más o menos a esta edad. Pero si tú eres humano y tú tienes conciencia, en la medida que tienes conciencia, tú puedes, bueno, no están en este momento inventando las vacunas. Mm. Eso es conciencia. Es decir, si tú dejas que todo sea como debe ser, pues la vida no se hubiera prolongado tanto como se ha prolongado en nuestra época, que es muy distinto a como era en los años 50 y es muy distinto a como era en el siglo XV. Porque en la medida que tienes conciencia, entonces tú tomas decisiones para ir mejorando o cambiando aquellas cosas que tienes conciencia que no deberían ser. Si no, eres un animalito. Aquí te preguntan, ¿cómo se interpreta en una carta natal la muerte de los padres? Bueno, porque nosotros trabajamos precisamente con símbolos y cada planeta y cada signo zodiacal Claro. está identificado con ese arquetipo del que nosotros hablamos. Y dividimos el cielo en 12 sectores. Cada sector del cielo representa un área distinta de la vida. Hay una que es el dinero, la salud, la pareja, la familia, Los la hijos. madre, otra que es el padre, que los hijos, hay una que es la muerte. Y cuando determinado planeta llega a determinado punto del cielo, entonces ahí podemos decir lo más probable es que haya una muerte. Y cuando digo una muerte, es incluso ni siquiera la muerte física, Ya. es una pérdida de algo que para nosotros es lo que tiene vida. Entonces tú puedes divorciarte sin divorciarte. Me explico. Puede estar claro que tú ya te separas de una persona, aunque puedas seguir viviendo 2 o 3 años más con esa persona, pero ya tú no estás afectiva, emocionalmente identificada con esa persona y ya ese divorcio se produjo. Ya. Que vayas a un tribunal y firmes una sentencia de divorcio que salió emitida por el juez, etcétera, etcétera, ya ese es el papel que tú tienes que dice Estado civil divorciado. Pero el divorcio fue mucho antes. Hay gente Claro. que incluso se divorcia y firma los papeles y sigue atada afectiva y emocionalmente a la otra persona y nunca se divorcia. Es decir, cada quien vive las experiencias a su manera, pero lo que te toca, te toca. Que no hay que leerlo literalmente. Ahí es donde está la clave. Poder captar el verdadero significado de un símbolo que no tiene palabras. Y ese gran significado de la transformación y de la muerte de lo que fue todo ese periodo democrático hasta el año 98, ahí se veía que venía una muerte. Ya. ¿Qué pasó en febrero del año 98? El 26 de febrero, para ser exactos. Que así como esta semana, el pasado sábado, pasado lunes 14, hubo un eclipse en el sur del continente americano, en Chile y en Argentina, Argentina. en el sur, al norte de la Patagonia, y ahí se vio, y a pleno mediodía se hizo de noche, por nada, por 2 minutos, pero se hizo así. Y eso quiere decir que vienen cambios. Ujú. En Venezuela, el último eclipse que ocurrió, y había muchísimo tiempo que no había ocurrido, un eclipse total de sol, que viajaron científicos a ver ese eclipse, que solamente se veía en los estados Zulia y Falcón. Yo tuve la oportunidad de asistir al eclipse y esa experiencia nos estaba diciendo que el país iba a cambiar. Ya. Estaba clarito, o sea, astrológicamente
El eclipse del año 98 hablaba de un cambio profundo en el país. Y vino, incluso en el momento del eclipse, febrero del año 98, las encuestas no daban ganador a Chávez que ganó. Ya. Los cambios se fueron dando progresivamente por unas razones y por otras. Y había una persona que tenía una alta popularidad en aquel momento, que era Irene Sáenz, y, y se fue cayendo. Incluso recuerdo muy bien que siendo ella alcaldesa originalmente de Chacao, De Chacao. en esos meses la estatua del caballo de Simón Bolívar en la plaza de Chacao se partió y ahí estaba el símbolo. O tú lo ves o no lo ves. Ya, ay, entonces puedes buscar hasta el culpable, pero ahí eso te estaba diciendo algo. El señor Trump, por ejemplo, él nació el 14 de junio del año 46. Ese día que él nació había un eclipse de luna. Él es de Géminis, pero la luna estaba en el signo opuesto, que es el signo de Sagitario. Ah, Sagitario. La luna estaba a 23 grados del signo de Sagitario, opuesto a su sol. Bueno, él nació con eclipse, está bien. Trump, el lunes pasado, 14, hubo un eclipse de sol que cayó a 23 grados del signo de Sagitario, exactamente sobre la luna natal de Trump. Y eso estaba clarito, incluso yo lo comenté el 5 de julio, porque En era un live que hiciste. la revolución solar de los Estados Unidos, que era el 4, y la de Venezuela, que era el 5. Y se veía el mapa de Trump, conociendo las fechas de Trump, que Trump no ganaría. Y no ganó. Es decir, eso estaba marcado ahí, aunque él ha pataleado y sigue pataleando. Ya. Entonces, por más que uno quiera, si lees los símbolos, que era lo que hacían los antiguos y las antiguas videntes, profetas, etcétera, que veían los signos de las nubes, de los árboles, de cosas que pasaban y decían, aquí va a ocurrir algo de esta naturaleza o de esta otra, por el símbolo que ellos veían. Entonces, uno humildemente lo que trata es de descifrar esos signos que aparecen en el cielo, que yo los he llamado las señales del Las cielo. señales del cielo. Ya vamos para allá, pero aquí hay unas cuantas preguntas, comentarios que te están haciendo y entonces Para eso todo están. responde, todo responde a un plan previo, o sea que diciendo esto, entonces mejor que nosotros, en la pregunta me imagino que pilotemos nuestra propia vida, entonces estamos hablando de una libertad dirigida. La conciencia entonces te permite cambiar la línea del tiempo de lo que vivas y así cambias tu destino, por ejemplo. El destino no lo cambias. Ya, El destino está allí. Lo que tú puedes modificar es cómo vives tu destino. Porque tú exactamente. puedes vivir tu destino amargamente, Ujú. resignadamente, puedes huirle al destino. Hay un célebre cuento, bueno, eso lo debe conocer mucha gente, que llegó la muerte una noche a buscar a una persona que había huido a otro pueblo porque sabía que la muerte venía por él. Y entonces se cortó el pelo completamente y se fue para otro pueblo. Y la muerte fue a buscarlo y no lo consiguió. Cuando la muerte se regresaba, se metió
en ese bar donde estaba este señor escondido y habló con el encargado y dijo, ay, ¿qué haces por aquí? No, que fui a tal sitio a buscar a una persona que tenía que llevarme, pero para no perder viaje me voy a llevar al peloncito aquel que está en aquella esquina. Es decir, por más que busquemos la manera de escondernos del destino, el destino nos encuentra. Claro. Entonces, lo mejor es que nosotros lo encontremos a él para vivir ese destino de la mejor manera posible. Mira, por aquí está Mario, tu amigo, dice, la sabiduría de José Bernardo es evidente. El Bueno, destino esas no son se opiniones. cambia, Esas son lo que, opiniones. lo que puedes modificar es cómo lo vives. Gran reflexión, te dicen. Vamos, mira, es que tienes a todo el mundo. Mira, he recibido mensajes internos. Yo decía, de verdad, por eso es que digo que estoy cerrando este programa con broche de oro contigo. Gracias, Mario, que estás por aquí, por haberme puesto en contacto con tu amigo. Vamos a esas señales del cielo que están preparadas para nosotros. Creo que hay una conjunción que ya se empezó a ver. Pero bueno, háblanos tú que eres el experto. Bueno, básicamente esa gran conjunción, que es la gran conjunción de este año, tiene mucho que ver también con Trump. Es una conjunción de dos planetas, el planeta Júpiter y el planeta Saturno. Dos planetas completamente distintos e incluso contrarios. Los antiguos hablaban de Saturno como el maléfico y Júpiter como el benéfico, Mm, pero son dos personajes de la mitología ujú, antigua. El ujú. nombre que le pusieron los estudiosos de la antigüedad de los planetas, le pusieron nombre de dioses, por casualidad, por apariencia. Y resulta que no, que cada uno de esos planetas refleja las condiciones y las características del símbolo de esos dioses. Y Saturno era el padre de Júpiter. Y Saturno se comía a sus hijos. Eso tiene también que ver con el ejemplo del que hablábamos antes. Saturno, padre, tiene la predicción de que uno de sus hijos le va a quitar el poder. Entonces lo que hizo fue a comerse a sus hijos. Hijo que nacía, hijo que se comía. Cuando nació Júpiter, él estaba borracho y la madre entonces le hizo una trampa y le hizo creer que era Júpiter o Zeus, como le decían los griegos, y lo envolvió una piedra en unos pañales, él se lo tragó y él creyó que se había comido a Júpiter, pero Júpiter fue rescatado, cuidado, y cuando ya se hizo grande, fue a vengarse de su padre y logró incluso que vomitara y sacara a sus hermanos que se los había tragado, y Saturno fue eliminado del poder. Esa es la historia mitológica, digámoslo así. Entonces, Saturno es restricción, represión, control, autoridad, y Júpiter es liberación, es expansión, es desarrollo. Entonces son completamente distintos. Esos son planetas intermedios. No son los que llamamos nosotros planetas personales, que son los que están más cerca de la Tierra. Venus, Mercurio, Marte. Mercurio, Marte. Sino que estos son los últimos planetas conocidos hasta 1780. Entonces eran 7 planetas nada más y Saturno era el último, el que ponía el límite, que en la práctica es el último planeta
que podemos ver a simple vista como una estrella brillante. Ellos dos rigen la vida social y política. Entonces la relación entre Júpiter y Saturno siempre tiene que ver con la política. Saturno demora 30 años en dar la vuelta alrededor del Sol y Júpiter 12 años. Son dos ciclos completamente distintos. Pero entre los dos se unen cada 20 años. Entonces, cada 20 años, en el año 2000, se 2000. unieron Júpiter y Saturno. Y este año vuelven a unirse. En el año 2000 se unieron Júpiter y Saturno el 28 de mayo del año 2000. Los mismos dos planetas. El 28 de mayo del año 2000 estaba prevista la mega elección con la que se iba a legitimar todos los poderes después de la nueva constitución. Cierto. ¿Y qué pasó? Que no hubo elección el 28 de mayo. El Tribunal Supremo no estaban dadas las condiciones y tuvo que posponer hasta julio las elecciones. Y terminaron haciéndose un día de eclipse, además, el 30 de julio de ese año. Pero ahí vemos que hay un ciclo de 20 años. Ciclo de 20 años que se está terminando ahora, básicamente, el que empezó en el año 2000. En los Estados Unidos hay incluso una maldición relacionada con, porque ellos tienen elecciones cada 4 años. Por lo tanto, cada 5 presidentes coincide la elección cuando hay la conjunción de Júpiter y Saturno. Esta conjunción de Júpiter coincidió en noviembre con esto de diciembre. Entonces, Júpiter y Saturno se vuelven a unir. Lo que nos está hablando de que está empezando un nuevo ciclo social y político en medio de esta pandemia que ha cambiado todo en todas partes. Pues bien, esos dos planetas, aunque se unen cada 20 años, no se habían unido donde se están uniendo ahora en el signo de Acuario desde hace 8 siglos. Y se cree que la unión de Júpiter y Saturno fue el acontecimiento que fueron a ver aquellos 3 reyes magos. Los 3 reyes magos. No eran magos ni eran reyes, sino que eran estudiosos del cielo. Entonces ellos hicieron lo que hacemos ahora, que si hay un eclipse en Argentina, los científicos astrónomos se van para Argentina a ver el eclipse, a estudiarlo. Y si hay en Venezuela, se van para allá, para la costa de Paraguaná, a ver de la mejor manera posible ese eclipse. Aquellos en aquel mundo tan pequeño fueron de Oriente a ver en Belén, que era el sitio donde mejor se veía esa unión tan cercana entre Júpiter y Saturno, porque hacía muchísimo tiempo que no se daba esa unión tan cerca entre uno y otro, que lo podemos ver nosotros como 2 lucecitas. Sí, ya se están viendo. Pero que la distancia entre Júpiter y Saturno es 5 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. O sea que es gigantesca. Ellos están lejísimos uno del otro. Pero desde la Tierra, tan lejos como estamos de ellos, los vemos tan cerca que parece una sola estrella. Por supuesto, una brilla mucho más que la otra. Júpiter brilla mucho más porque está, primero, más cerca de la Tierra, y segundo, porque es el planeta más grande de todos los planetas. Entonces hay 2 planetas que brillan muchísimo normalmente, que son Venus, porque está más cerca de la Tierra. Por eso es que vemos siempre a Venus brillando. Y Júpiter, porque es el más grande de todos. Entonces esta vez Júpiter va a estar acompañado de Saturno, y entonces, y estando tan cerca, lo vamos a ver como una gran estrella, como un gran fenómeno.
Eso va a ocurrir, la, la máxima cercanía va a ser el El próximo lunes, 21. El 21 el mismo día del solsticio de invierno. de invierno. El solsticio de invierno es cuando el sol está más al sur del planeta Tierra. Los rayos del sol caen perpendicularmente sobre el sur de la Tierra, lo que se llama el trópico de Capricornio. Por eso en el norte hay frío, los días son más cortos, las noches son más largas, hay más oscuridad, y allá están en pleno verano con un calor horrible. Esa es la diferencia entre el norte y el sur. Fíjate, aquí te preguntan, ¿esos eventos que se gestan entre los eclipses suelen ser positivos o negativos? Excelente pregunta. En astrología no hay nada ni Ni bueno positivo ni malo. ni negativo, ni bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es la actitud que yo tengo con eso. Entonces, si yo me resisto a los cambios, es negativo un eclipse, porque el eclipse me va a obligar a cambiar. Mm. Pero si yo asumo el eclipse como comenzar una nueva vida, como cambiar, como romper mis hábitos, mis costumbres, mis actitudes y abrirme a otras cosas, entonces un eclipse es positivo. Pero siempre el eclipse, lo que nos dice el eclipse es que hay un cambio. ¿Por qué? Porque el eclipse de sol en este caso, es la interrupción de la luz que nos llegaba directo. La luna pasa entre la Tierra y el sol y nos tapa. Por lo tanto, dejamos, como ocurre con los eclipses totales de sol, se hace de noche de repente, los pajaritos empiezan a callarse, los perros a ladrar, o sea, cambia la naturaleza porque de repente se cambian las cosas. No llegan las mismas ondas energéticas a ti. Entonces, como todo eso está cambiando tu ánimo, está cambiando tu actitud y todo lo que tú vas a hacer también va a ir cambiando. Es así como una ola que se va llevando y va arrastrando los cambios más adelante. Entonces, todo eclipse implica cambios. Por lo general, en la antigüedad, los consideraban, entre comillas, malos. Ujú. Porque, claro, una luz que se apaga, uno dice es malo. Pero no siempre es malo. Hay gente que le cambia la vida totalmente, logra un ascenso en su trabajo, un reconocimiento, se gana la lotería. Es decir, a cada quien le ocurren cosas distintas. Claro. Lo que sí es común a todos es que hay un gran cambio, en que ya no eres el mismo, en que no sigues haciendo las mismas cosas de siempre. Y eso lo identificamos nosotros con el eclipse. Entonces, cuando uno hace un análisis, uno no lo puede hacer así en términos generales, salvo que lo hagas para un país y entonces tomas la fecha de nacimiento de ese país. Claro. Pero para las personas tú tendrías que ver su mapa y decir, el eclipse cayó en tu casa de la pareja. Bueno, viene un cambio importante en la pareja. Ese cambio importante en la pareja puede ser que te enamores, puede ser un divorcio, puede ser una unión, puede ser que una relación que estaba funcionando muy mal se acomoda. Es decir, lo que nos está diciendo es que hay un gran cambio. Si es en el dinero, es en el dinero. Si te está yendo muy bien, pues puede venir una pérdida. Si te está yendo muy mal, qué bueno el eclipse porque de repente van a cambiar las condiciones para mí. Se van a eclipsar tus cuentas bancarias. Si cae en mi casa del hogar, puede ser que yo me vaya a vivir a otro país. Claro. Es mudanzas, traslados, todo va a depender de en qué zona del cielo cae el eclipse para yo poder interpretar en qué área de la vida viene el cambio que te va a llevar a otros cambios.
Y Siempre eso se hay, ve en la carta natal, ¿cierto, José Bernardo? es correcto, Y es donde tú tengas el sol. que nosotros la dividimos en sectores, Ok, siempre están opuestos uno. Lo que yo te hablaba de Trump, si él tiene el sol en Géminis, la casa opuesta es donde tiene la luna, es Sagitario. Entonces, por lo general, los eclipses en un año se dan cada 6 meses. Entonces, los eclipses de ahora, el año que viene, van a ocurrir en, entre mayo y junio, el 26 de mayo y el 10 de junio. claro. ¿En qué caen? En el signo de Géminis. De Ahora caen Géminis. en Sagitario. Y ya vinimos, porque es al revés. Los eclipses, en lugar de avanzar, es como si fueran retrocediendo. El año pasado fueron en Cáncer y Capricornio. Y Capricornio. Y después, dentro de unos años, va a ser en Tauro y Escorpio, porque va cambiando. Entonces, como las casas son enfrentadas, lo que está enfrentado al hogar es la profesión. Lo que está enfrentado a mi yo individual es la pareja. Lo que está enfrentado al área del desarrollo económico es la casa de las transformaciones y de la muerte. Lo que está enfrentado a mi entorno inmediato es la casa de los viajes. Entonces a mí me está tocando siempre en los dos puntos. Ahora en uno y dentro de 6 meses en otro. Entonces yo puedo decir que lo que despierta el cambio, por ejemplo, en una relación de pareja, si me toca el eclipse primero en la pareja, el cambio que se da en la pareja va a terminar creando un cambio en mí. Pero si es al revés, si el eclipse primero ocurre en mi casa uno, la casa de la personalidad y del yo, es el cambio que yo estoy viviendo en mí me va a llevar a cambiar en el área de la pareja. Entonces simplemente uno lo que tiene que ver, que es lo que yo analizo en una carta, los eclipses de este año, ¿en qué eje caen? ¿Caen en el hogar y la profesión? Ah, bueno, es allí donde tú estás centrando las transformaciones más importantes de este periodo. Claro. Aquí te preguntan, ¿este eclipse solar del 14 fue sobre el planeta Saturno de la carta natal de Venezuela? ¿Puedes comentar algo? ¿Vienen más restricciones? Pregunta. Bueno, Saturno representa la autoridad, el poder, El el control. gobierno. Entonces, es eso lo que está cambiando. Aquí te Por preguntan, ejemplo, en las ¿empezará casas una nueva va a era que cambiar humanizará? perdón. Aquí te preguntan, ¿empezará una nueva era que humanizará más al sistema que tenemos en la sociedad actual? Bueno, dependerá ¿De qué va a depender? de nosotros mismos, porque la puede humanizar más o la puede deshumanizar más. Mm. Es decir, no va a seguir siendo como es, que es exactamente lo mismo, repito, que estamos experimentando con la pandemia. Todo esto que ha pasado puede ser observado como muy malo y terminar siendo muy bueno, porque nos puede ayudar a tomar conciencia y a cambiar un poco nuestros valores. Pero puede ser que no tomemos conciencia de eso y entonces termina siendo mucho peor. Entonces puede, digámoslo así, desarrollarse un plan macabro de dictadura global, universal, que a través de las excusas de las pandemias y de las vacunas, quién sabe qué cosas se inventan. A elevar la conciencia, se ha dicho entonces, mi querido José Bernardo. Perdón, A elevar la conciencia, entonces, se ha dicho. no queda ninguna otra alternativa, porque si no la elevamos, vamos al precipicio, vamos a deshumanizar.
Aquí dice, Júpiter y Saturno en Acuario tiende a humanizar las cosas, ¿cierto? ¿Te preguntan o creo que es una aseveración? Yo creo que hacen una aseveración, es así. El signo de Acuario es un signo que está relacionado con el humanismo propiamente dicho. Y Y tiene vamos a la era de Acuario. la Háblanos un poco sobre esa era. perdón. Háblanos sobre, vamos hacia la era de Acuario, ¿verdad? Que aquí nos lo están comentando. Háblanos un poco. ¿Qué Bueno, puede traer esta era? la era de Acuario no sabemos cuándo es. Yo nací en el año 48 y he leído muchas veces que en el año 48 empezó la era de Acuario. Después dijeron que Imagínate. en el 60, después era en el 2000. Cada vez, hace unos años era en el 2012, siguiendo la Cierto. predicción de los mayas del solsticio del 2012. Siempre va a haber alguna excusa para decir es la era de Acuario. Lo que sí es cierto es que la conjunción de Júpiter y Saturno tenía muchísimo tiempo que no se producía en Acuario. Y en los primeros grados de Acuario, a 3 grados de Acuario, ocurrió el último en el año 1226. Y es en esa zona del cielo donde ellos se ven juntos. Porque el que ocurrió en el 28 de mayo del año 2000 ocurrió en el signo de Tauro y no era, eh, eh, no estaban tan cerca como están ahora. Ahora el fenómeno es llamativo porque están muy cerca. Pero yo tampoco quiero, porque la prensa y las redes sociales han armado como una gran alaraca, se vende mucho esta noticia, y entonces uno se va a imaginar que vas a ver una superestrella, que vas a ver esto y que vas a ver aquello, y no, a lo mejor ni siquiera lo podemos observar bien, porque si el cielo no está completamente despejado, en las primeras horas de la noche, cuando apenas el sol se ha ocultado, es cuando mejor se podrían ver. Y es que ya se ven. O sea, hoy yo los vi. Estás esperando el gran acontecimiento y resulta que, ay, ¿qué pasó? Pasas la página y entonces te vas para otro lugar. Lo importante es Ciertamente. que ocurre el mismo día del solsticio y el mismo día del solsticio es el verdadero inicio del año nuevo. O sea, el año nuevo que nosotros celebramos el 1 de enero, la noche del 31 para el primero, Nochevieja y Año Nuevo, en realidad fue una acomodación que se hizo del calendario adaptado a la realidad. La realidad es que en esta época, es la época en el norte, que eran los que tenían, digámoslo así, los que desarrollaron la cultura occidental cristiana, en el norte era el momento de mayor ausencia de luz. Entonces, se hacían unos rituales mucho antes de la era cristiana en honor a Saturno, precisamente, porque Claro. Saturno era el dios del tiempo y entonces era la solicitud de que el sol naciera. Está en el momento en que nacía el sol, que iba a llegar a su esplendor 6 meses después con el solsticio de verano el 21 de junio. Entonces, para invocar el nacimiento del sol, se hacían una serie de rituales, de danzas en torno a la hoguera. Entonces, así era que comenzaba el año. En Mm, la primavera es así como el amanecer del año. El claro. verano es como el mediodía del año. El otoño es así como el atardecer del año. El atardecer. Entonces ahora estamos comenzando un nuevo año. Por eso, incluso, y ahí es donde está otra vez la estrella de Belén de por medio, el cristianismo no fue sino en el siglo III, 350, después del nacimiento de Jesús, de la era cristiana, cuando deciden trasladar la festividad del nacimiento de Jesús para esta época, para diciembre.
que él no nació en diciembre, sino Jesús nació en mayo, lo que se cree. Y se logra establecer esas fechas incluso por la conjunción. Entonces, tomando en cuenta el año en que murió Herodes y todo ese tipo de cosas, el verdadero nacimiento de Jesús se estima que fue alrededor de 6 años antes del año 1 de la era cristiana. Y que no fue en diciembre, Sino en mayo. sino que fue en esa época. Incluso era el momento en que se hacía el empadronamiento, que el Imperio Romano trataba de ubicar que cada quien se empadronara en la población de la que provenía. Entonces, en la época de más frío, no se hacían los empadronamientos, sino más bien en la época donde era más fácil trasladarse. Todas esas cosas, ya que son parte del estudio histórico, son las que nos llevan a pensar que efectivamente aquella estrella no fue una estrella que vino de repente. Todo lo que pasa en el universo está matemática y perfectamente organizado, que no puede aparecer una estrella de repente. Puede ser que un asteroide nos roce, pero una estrella no puede aparecer de la nada. Entonces, la estrella de Belén como tal, como estrella única, no existió. Existió un gran acontecimiento. Nosotros lo llamamos a todo estrellas. Cualquier persona sale al campo y ve el cielo estrellado y no sabe diferenciar una estrella de un planeta. Cierto. Entonces, nosotros lo llamamos estrellas, pero una estrella es una estrella, tiene luz propia. Sí, es verdad. Y alrededor de esa estrella, el Sol es una estrella. ¿Cierto? Y entonces los planetas son los que están más cerca de esa estrella. Entonces, llamaban estrella de Belén a ese gran acontecimiento especial que se produjo en esa época. Que ¿Qué ahora, otras señales? Perdón. pero se va a repetir como se repite cada 20 años. Ok. ¿Qué otras señales veremos en el cielo en el próximo 2021? Mira, para Importante. empezar, hay dos claritos de entrada. Uno es que va a haber lo que llamamos nosotros un stellium. ¿Qué significa eso? Que un espacio muy pequeño del cielo, que es el último decanato de Capricornio y el primer decanato de Acuario, precisamente donde están Júpiter y Saturno, ahí va a coincidir el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. Es decir, 6 de los 10 astros más importantes. En un Ok. espacio de 20 grados que todo el cielo tiene 360. Tal cercanía de los planetas en el cielo en esa zona quiere decir que hay un excedente de energía y energía incluso contradictoria, como es la de Júpiter con Saturno, y eso crea, por supuesto, tensiones. Ahí va a haber una luna nueva. Nosotros despedimos el año 2020 con luna llena. La noche del 21 va a haber una luna espectacular, una luna llena. Pero 2 semanas después hay luna nueva. Esa luna nueva, la primera luna nueva del año, es la que nos da el mapa de ese día, las condiciones generales del año. Y esa luna nueva tiene una característica muy importante, que el Sol se une con la Luna como todos los meses, pero se va a unir con un tercer planeta, que es el planeta más pequeño y más distante de la Tierra, y el más terrible de todos, que es Plutón. Plutón. Plutón es el planeta de la muerte, porque era el antiguo dios de los infiernos, el dios de la muerte.
Y cuando le quitaron el poder a Saturno, Zeus o Júpiter se quedó con el dominio del mundo, mandó a Neptuno, su hermano, al mar, y es el dios de los mares y los océanos, y a Plutón lo mandó al inframundo, al infierno. Y por eso es el dios de la muerte y de los muertos. Eso quiere decir un cambio profundo. No hay que tenerle miedo a Plutón porque lo plutoniano es transformador y yo diría no solamente transforma y transmuta, sino que además regenera. Porque la muerte, yo soy aficionado a la muerte. Yo cuando nací, la zona del cielo que corresponde a la profesión está en el signo de Escorpio, que es un signo asociado con la muerte. Y a mí me hubiera encantado tener una funeraria para poder celebrar rituales de muerte bonitos. ¿Por qué? Porque el trance de la persona que pasa a otro plano, es así como si tú te vas a vivir a otro país, a otra dimensión. Y entonces, ¿por qué en lugar de lágrimas porque te vas, no hacemos una fiesta? Claro. Con Yo siempre se los digo a mis hijas, a mí que me bailen. Exacto. Yo digo lo mismo y no le temo. Yo tampoco. Porque es precisamente una gran transformación. Entonces viene una gran transformación con esta señal que tenemos en el cielo. Entonces vamos a comenzar un nuevo año con una gran concentración. Primero, el año está empezando, el año del que yo hablo, que no empieza el 1 de enero, sino que empieza el 21 de diciembre, que es la bajada del espíritu de la Navidad, pero que es el solsticio y es el verdadero inicio del año. Entonces, se inicia con esta conjunción de Júpiter y Saturno. Sigue con la primera luna nueva del año, que siempre ha sido como el símbolo de todo el año. Porque lo que pasa en los primeros momentos de la vida de algo, ahí está definido todo lo demás. La semillita contiene todo lo que va a pasar en esa planta. Si la semilla está enferma, si la semilla tiene algún problema, esa mata va a estar enferma y va a tener algún problema. Entonces, lo primerito que pasa, los primeros días de tu vida, los primeros momentos, nosotros celebramos mucho desde la astrología lo que se denomina la revolución solar, que es cuando el sol regresa otra vez al mismo punto que estaba cuando tú naciste. Y si vemos la revolución solar, así como tu vida está contenida como una huella digital, cómo estaba el cielo para el momento en que naciste, tu año va a depender de cómo está el cielo para el momento exacto, a la hora y el día exacto que tú cumpliste el año, astrológicamente hablando, que es cuando el sol regresa a su punto. Entonces, la primera luna nueva del año es la que tiene la carga de lo que va a ser todo el año. Y esa luna nueva de este año tiene el sello de Plutón. Y el sello de Plutón es una gran transformación. Entonces, este es un año que se inicia con una gran transformación y con un excedente de energía, donde se combinan Júpiter y Saturno en primera instancia, pero que también todo lo que es la sensibilidad de Venus, todo lo que es la inteligencia y la comunicación de Mercurio, todo lo que es el brillo del Sol y todo lo que es la emocionalidad, la nutrición de la Luna, de lo maternal. Entonces, es un año no tanto para cerrar como para abrir. Entonces, indudablemente, estemos donde estemos, en el país que estemos, vienen cambios muy importantes, muy significativos, para mí, para bien.
No hay que Pienso tener igual que tú. miedo, hay que tener la actitud positiva de aprovechar las condiciones objetivas externas que nos están llevando al cambio para que el cambio interno que nosotros estamos construyendo, inspirando, soñando, planificando, se dé y no seamos meros sujetos que estamos siendo llevados por un par de caballos que es nuestro destino. No, las riendas de esos caballos las tengo yo. Las tenemos nosotros, exactamente. Mira, aquí creo que hay una pregunta que la dejaron. Déjame ver aquí. No, hace 6. Elige una, mostrarla en pantalla. No, la dejaron. No. Bueno, dice, madre mía, vengan fuegos artificiales para el 2021. Y sí, de verdad que sí. ¿Qué más nos vamos a encontrar en este 2021? Transformación, tenemos que estar más conscientes si deseamos que todo esto que está allí, pues lo veamos desde otra perspectiva y no desde la negatividad pura y dura, ¿no? Creo que Exacto. así ha ocurrido y creo que todo este año nos han venido preparando. ¿No estoy en lo correcto? Exactamente eso es. Es decir, todo este año, fíjate, este año, uno de los puntos importantes es que coincidieron los que llamaríamos nosotros los tres planetas personales, Mercurio, Venus y Marte, tuvieron este año sus respectivos periodos de retrogradación. Mercurio no es ninguna novedad porque Mercurio retrocede, bueno, visto desde nosotros, él nunca retrocede, Ujú. pero visto desde la Tierra, nosotros observamos como que él en el zodíaco retrocede durante 3 semanas, unos 20 grados. Ese Mercurio retrocede cada 4 meses, o sea, 3 veces al año. Eso es siempre. Pero Venus lo hace cada año y medio, o sea, cada 18 meses. Y Marte lo hace cada 2 años. Entonces, cuando en un año coinciden las tres retrogradaciones de los planetas personales, son los años de prueba, son los años de dificultades y de tomas de conciencia. Hay que echar para atrás. O sea, una retrogradación es volver a vivir experiencias. En lo afectivo si es Venus, en lo vital si es Marte y en lo comunicacional y de relaciones si es Mercurio. Sí, Mercurio. Entonces nos tocó un poco ese meter el freno y poner el retroceso, revisar, un año de revisión. No por casualidad nos encerraron en las casas durante un periodo Exactamente. para poder revisar y reordenar nuestras vidas. Y toda esa revisión tiene un sentido, es para avanzar. Y hay un planeta muy importante, o planetoide, mejor dicho, porque tiene la forma de planeta, pero no es planeta, asteroide, que es Quirón, Ujú. que es la imagen mitológica del curador herido, un centauro que sufrió una herida y que no, de la que no se pudo nunca curar. Pero eso le permitió a él ser un sanador y ser el maestro de los médicos, de Apolo, y nos permite a nosotros, a través del dolor, del sufrimiento, sanar nuestras propias heridas. Y eso nos prepara para ser terapeutas de otros. Porque si yo no he sufrido, yo no voy a entender nunca al otro Es que verdad. está pasando por un determinado sufrimiento. Y si yo le puedo dar compañía y le puedo dar orientación, es a través de mi propio sufrimiento y de mi propia sanación. De nuestra Entonces, propia a vida. nosotros como humanidad nos vino una pandemia que nos puso a sufrir. Unos a sufrir de verdad, en el sentido de que físicamente se enfermaron, algunos Cierto. incluso cambiaron de plano y otros hemos sufrido miedos
¿Y si yo me enfermo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no sé qué? ¿Y si agarro eso? ¿Y si me contamino? ¿Y si esa persona está enferma? Es decir, toda esa fantasía que se creó alrededor de la pandemia generó una situación de cambio en nuestras vidas que nos pone a pensar en qué es lo importante. Yo conozco, y tú también, me imagino, muchas personas que se quedaron 10 meses en otro país, en otras circunstancias, Sí, y estaban, bueno, cuando regresan a sus casas ya son otras personas completamente distintas, por muy todo lo cierto. que les tocó vivir, por las expectativas que tenían. Ahora ya tú no estás planificando grandes cosas. ¿Y qué vas a hacer la semana santa próxima? No sabemos, nadie sabe Es nada, verdad, es nadie sabe verdad, cómo va a pasar la Navidad ni es dónde va a estar verdad. el nuevo, porque no sabemos qué medidas van a implementar de un día para otro o cómo me voy a sentir yo, X. Entonces, todo eso nos está ayudando a repensar la vida de una manera completamente distinta. Repensarla cada uno de nosotros individualmente, por supuesto, y determinar qué es lo que yo de verdad valoro, lo que yo de verdad quiero hacer y desarrollar, y no dejarme llevar por la moda o por lo que dicen los demás. Exactamente. Y en segundo lugar, las sociedades en su conjunto, los gobiernos, los parlamentos, la, la gente que tiene que tomar decisiones, los empresarios, etcétera, tienen también que ver el mundo desde una perspectiva completamente distinta a como la hemos visto. Entonces, nos dieron ese plazo que yo lo identifico como el 2020. El Mm. 21 ya es otra cosa, ya hay un cambio. Fíjate que comienza con este nuevo año la tercera década del tercer milenio. O sea, ya terminaron 2 décadas completas. Ya terminó un ciclo completo de Júpiter y Saturno. Ciertamente. Ahora tiene que ser el de arranque. O sea, ya lo que se terminaba, esa conjunción del Sol, la Luna y Plutón, comenzando este año, el 13 de enero, que es cuando es la luna nueva, representa ya bajar a Santa María el borrón y empieza la cuenta nueva. Entonces ahora, a partir de ese momento, todo tiene que ser novedad. No tratar de regresar a hacer las cosas como yo las hacía antes, a retornar a una cierta normalidad como era antes. No, ya la normalidad de antes se acabó. Ya estamos como en otro sitio, como que si tú te vas a otro planeta y entonces tú no puedes pensar en el mar como el mar al que tú estabas acostumbrado, ni a las comidas que tú estabas acostumbrada, sino que tú ahora estás en otra dimensión, en otras condiciones y todo tienes que inventarlo. He allí uno de los retos que nos ponen estos dos planetas con Acuario. Acuario es el innovador, Acuario es el que busca la integración, la visión Mm. holística y el que le va a dar un sello y un toque de humanidad a las cosas, a las actividades, a los procesos en general. Bueno, yo estoy maravillada. Yo no sé aquí la audiencia, han hecho preguntas, han mandado corazoncitos, están súper activos. Pero tú sabes, estas cosas, yo no sé qué ha ocurrido hoy, pero Instagram ni siquiera me ha avisado que debo cortar. Gracias, Instagram. Así me pasó a mí la última vez que estuve en live, que yo estaba despidiéndome porque me están cortando, me están cortando. Bueno, antes de que te corten,
los invito para mañana. A las 10 voy a tener un live para hablar del lunes 21. Los que quieran seguir escuchando, entonces por ¿A las Instagram, 10 de qué? perdón, a las 10 hora de España, 10 p.m., o 10 sea, pm, 22, las 22 horas de España. ¿Vas a las hacer un 22 live por Instagram, YouTube? por ¿Por dónde? Instagram. Por Sí, Instagram. Voy a estar pendiente. y hora venezolana a las 5 de la tarde. Sí. La costa este de los Estados Unidos es a las 4, en México es a las 2, en Aquí te Colombia dicen, a las 4. eh, busquen en San Google algún consejo que nos des. No, no te escuché. Aquí te preguntan algún consejo. Y bueno, el que no oye consejo no llega a viejo, Eso es verdad. pero a mí no me gusta dar consejos. Puedo dar una orientación, Exactamente. una luz. Mi propia recomendación sería que aprovecháramos estos días últimos del año, en esta, vamos a llamarlo así, paréntesis antes de empezar la nueva cuenta, para reencontrarnos con lo que es auténtico en nosotros. Salir un poco de lo artificial, de lo formal, de lo externo y encontrarnos con nosotros, porque esa fue la tarea que nos tocó este año. Nos, nos tocaron una tecla y nos dijeron, mira, regresa a ti, a quién eres tú. Exactamente. A Descubre tu casa. quién eres tú. Estás en tu casa simboliza el mundo interno. Exactamente. Encuéntrate contigo mismo y evita ser uno más del montón. Mm. Evita imitar comportamientos y actitudes. Evita aparentar. Trata de ser auténtico. En la medida en que somos auténticos y respondemos a lo que nosotros de verdad sentimos, vivimos, de lo que nosotros de verdad soñamos, soñamos en el sentido de los sueños oníricos y soñamos en aquellas fantasías de cosas que queremos y que deseamos. En esa medida nosotros vamos a cambiar nosotros mismos. Y cuando nosotros cambiemos nosotros mismos, todo lo que está a Todo. nuestro alrededor está cambiando. Y cuando todo lo que está a nuestro alrededor está cambiando, el mundo todo cambia. Exactamente. Entonces, una cuñita ya así como para terminar. Cuando en determinados momentos se dice que vengan a rescatarnos, que vengan a poner el orden, que vengan a... No, somos nosotros los que tenemos que autorrescatarnos y purificarnos. Y Exactamente. el camino que nos toca, el camino que tenemos que hacer. Y en la medida en que se unan, volviendo al inicio de la conversación, las condiciones externas con nuestros deseos internos, ese destino, nosotros vamos a ser como los hacedores verdaderos del destino. Me ha encantado, de verdad. Pido disculpas si se quedó alguna pregunta pendiente, pero esta grabación va a quedar en el canal de TV, en mi canal de YouTube también. Yo etiqueto, menciono a José Bernardo Gómez. Pueden contactar con él en todas sus redes. Cualquier pregunta que quieran hacer, pueden, ¿verdad?, hacértela directamente o a mi persona y yo se la transmito a José Bernardo. Mi gente linda, gracias a Instagram por no habernos cortado. Y lo vuelvo a repetir, he cerrado este espacio y este programa de Cuéntame tu historia de éxito con broche de oro. Le doy gracias a Mario. Nada, de verdad, siento que en mi vida es casualidad. Todo para mí es una causa. Mario nos puso en contacto, un gran amigo de tu infancia, y de verdad que lo agradezco. Y me siento
o con el deber de decirte que para mí ha sido un honor, José Bernardo, tenerte en este programa. Alguien comentó que eres como una biblioteca, o sea, que tienes tanto conocimiento y sabiduría. Y como dicen aquí en España, chapó contigo. No, muchas gracias a ti por la invitación y gracias por esta oportunidad. Y he disfrutado mucho conversar todas estas cosas porque, Te bueno, apasiona. me apasiona. Se nota. Exactamente. Se nota, se nota. Mi gente linda, cierro este espacio por el 2020 porque, bueno, el próximo viernes y el siguiente es 24 y 31 o primero y 25. Retomo con grandes invitados en enero. Les voy a dejar ciertas sorpresitas que les tengo preparados por allí, estén pendientes. Y no olviden, mi gente linda, que hemos venido a esta experiencia llamada vida a ser felices. Somos co-creadores de nuestro destino y nos lo ha certificado y comprobado nuestro amigo José Bernardo, el entrevistado de hoy. Así que mi alma saluda a vuestras almas, ese es el saludo que siempre tendré presente y no nos olvidemos que estamos tejiendo una gran red de hacedores y de despertadores de conciencia. Si lo hago yo, invito con mi proceder al que está al lado, al que está al lado, al que está al lado. Y entonces vamos a elevar toda esta gran energía y vamos a hacer una gran, gran humanidad. Así que bueno, mira, por aquí gente maravillosa, un gran abrazo, te mandan corazoncitos, te saludan. De verdad, José Bernardo, muchísimas gracias. De Bueno, verdad. encantado. Gracias a todos por la compañía. Aunque no los pueda ver, a todos los quiero por igual. Igual. Dios me los bendiga y nos vemos ya en enero 2021, pero estén pendientes que les traigo muchas sorpresas. Hasta la próxima. Chao.